Ya volvimos y hay mucha polémica y duda, sobre todo mucha gente que incluso se ha preguntado, oye, a ver, si yo tengo propiedades en la Ciudad de México, si tengo un inmueble o estoy rentando casas o lo que sea, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México está lanzando como esta nueva política? No sabemos si es una medida de gobierno como tal, pero bueno, ahorita lo vamos a aclarar, de que están por solicitar información catastral y de la propiedad y del predio. ¿Qué es? Si es que realmente cuáles son las intenciones, ¿no? De solicitarle a los dueños de inmuebles en la Ciudad de México un informe sobre el estado que guardan estas propiedades de uso habitacional y que el valor catastral está superando los 4 millones de pesos, ¿no? Bueno, vamos a salir de estas dudas de una vez, a ver de qué se trata. Y tengo en la línea telefónica al doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados. Doctor, ¿cómo estamos? Miguel Saucedo, muy buenos días. Gracias por platicar con el público de Grupo Imagen. Muchas gracias, Otalo. Me da gusto saludarte, igual a tu apreciable auditorio. Gracias. Pues, ¿de qué se trata esta intención del gobierno de la Ciudad de México? Pues en efecto, es una reforma que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México al Código Fiscal de esta misma ciudad, en la que se le da la obligación a los particulares de declarar los inmuebles destinados a casa-habitación, cuál es el uso que tienen actualmente, si están ocupados por ellos mismos, si lo tienen prestado a familiares, si están en arrendamiento, tiene algún comodato, o incluso si tienen algún litigio en el cual ellos no tengan la posesión del inmueble. Y esto, a pesar de que no ha habido una claridad, porque en la misma reforma o en la exposición de motivos no se define precisamente, hay un pretexto que solamente señala que es para una cuestión de actualización del padrón. Pero para una actualización del padrón no se requería tener esta información porque no afecta en lo absoluto si alguien tiene o no tiene posesión de sus propios bienes, porque al final del camino una de las normas de los impuestos es que tienen que ser equitativos todo ese tipo de condiciones. No puede pagar uno más que el otro por un efecto de simple posesión. Ha habido varias especulaciones alrededor de todo esto. La primera es que para que exista un incremento en las tasas impositivas del impuesto predial. Hace muchos años, tú debes de recordar, que hubo un impuesto, un exceso al impuesto predial cuando los inmuebles se encontraban arrendados. Entonces, los propietarios, en el momento que rentaban sus inmuebles, inscribían los contratos en la Tesorería de la Ciudad de México y en automático el impuesto predial les aumentaba entre el 25 y 40% de su valor, nada más por el simple hecho de estar arrendados, por no ser ocupados por los mismos dueños. Este impuesto se declaró inconstitucional hace muchos años y evidentemente quedó totalmente eliminado. Ese puede ser uno de los primeros supuestos. Pero el segundo, que yo creo que es un elemento que puede ser muy delicado, es cómo obtener un empadronamiento de los inmuebles que realmente se encuentran en desuso. Estos inmuebles que no tienen ninguna ocupación real por parte de sus propietarios, inmuebles que no tienen un uso definido o que incluso se encuentran en algún litigio. Hay que recordar que una de las intenciones del gobierno federal es buscar cómo generar más de 1 millón de viviendas, porque hay una escasez de viviendas en México y principalmente en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría si la misma autoridad en este momento se entera de que existen, vamos a poner un número, más de 50,000 inmuebles que no tengan ocupación por sus dueños? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Pudiera darse el caso de una expropiación? ¿Pudiera darse el caso de un decreto de ocupación? No lo sabemos. Yo esperaría que no suceda de esa forma, pero no están bien definidas esas intenciones. Si bien la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha señalado que nadie se tiene que preocupar, que es una mera estadística informativa, esa estadística informativa no tiene ninguna justificación e inclusive no se ha definido por parte de la autoridad cuál es el fin determinado al que se le va a dar. Así es. Bueno, entonces, ya viendo este panorama, ¿qué tendría que hacer el ciudadano, digo, por tu experiencia, ¿no? Para saber con certidumbre las intenciones del gobierno y para estar seguros de que nuestro inmueble va a seguir siendo nuestra propiedad siempre, o qué tendría que hacer la autoridad para poder informar claramente
Yo creo que de entrada la autoridad tiene la obligación de informarle a los particulares, a los gobernados, cuál es el efecto final que tiene esta reforma, cuál es la intención real del por qué obtener este empadronamiento, porque no es una estadística, es un empadronamiento de ocupación de inmuebles de casa-habitación en la Ciudad de México, cuál es la real finalidad que se persigue, y si esto lleva algún efecto meramente estadístico, pues que así se justifique, para que en el caso de que llegara en un futuro a existir algún acto de autoridad que sobrepase un límite de estadística, pues se puede impugnar por la vía legal correspondiente. Pero en este momento, como no existe ninguna información por parte de la autoridad, lo que diversos grupos de abogados, incluso las asociaciones y barras de abogados en México, hemos recomendado es de que los particulares que tengan propiedades destinadas a casa-habitación en la Ciudad de México, pues tendrían que presentar el juicio de amparo antes del día 1 de abril, que es la fecha límite para poderlo presentar. Si después de esa fecha lo presentan, el amparo va a ser improcedente. ¿Para qué ese efecto sería presentar la demanda de amparo? Para tratar de bloquear esta reforma e impedir la ejecución de ese empadronamiento o de esa estadística, como llama el gobierno de la Ciudad de México, dado que no tiene condiciones de equidad, de similitud, ni tampoco, y también violenta principalmente la protección de datos personales de las personas. Nadie tendría por qué enterarse si una propiedad que es tuya, que es mía o de alguno de nuestros radioescuchas, esté en posesión de algún familiar, de algún hijo, de algún vecino, la tengan rentada, la tengan prestada, o inclusive puede ser el caso que a lo mejor la tengan invadida y no quieran informarle a nadie por la misma protección que pueda implicar esto. Entonces nadie estaría obligado a rendir esa información, y esa violación a datos personales sí es materia de amparo. Ok, doctor Saucedo, muchas gracias por la entrevista. Antes de irnos, ya nada más, por favor, si nos puedes decir, esto solo se hace en la Ciudad de México, y qué recomendación le das a la gente que tiene una propiedad o varias propiedades aquí en la capital de la República. Sí, esto solamente está operando en este momento en la Ciudad de México. Es la reforma al Código Fiscal para la Ciudad de México. No está en ningún otro estado. Y yo lo que recomendaría de inmediato es, antes del día 1, presentar la demanda de amparo en contra de este decreto por las condiciones que ya he explicado, que no hay proporcionalidad incluso en la medida y violenta datos personales para proteger su patrimonio. Y ya una vez presentada la demanda de amparo, no presentar la información mediante la declaración que ya está a partir del mes de febrero circulando en el portal electrónico del gobierno de la Ciudad de México, porque ahorita ya empezó la obligación. Hay que recordar que aquellas personas que no presenten amparo y que no presenten la solicitud van a ser sujetos a una multa entre 4,500, 4,200 pesos hasta 10,300 pesos. Entonces, y esto es una declaración anual que se tendría que presentar, no solamente es por única ocasión. Por eso sí es muy importante que las personas que tengan más de un inmueble en la Ciudad de México puedan presentar esta demanda de amparo. Muy bien, pues hay que estar muy atentos y actuar lo más pronto posible. Mientras tanto, doctor Saucedo, muchas gracias por platicar con nosotros y darnos luz, darnos información importante y relevante sobre estos temas aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, un abrazo. El gusto es mío, gracias. Buen fin de semana. El doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados.